corsos y quien los detesta. Pero está Daniel Balmaceda, historiador, para contarnos la historia de esta tradición. Muy buenas tardes, Daniel. Bueno, sí, una tradición muy lejana. Muy lejana. Y sí, porque tenemos que remontarnos a la Edad Media. Ajá. Para pensar en las primeras celebraciones en el aspecto más cristiano. Claro. Porque en realidad casi todas las celebraciones cristianas son producto de algún festejo pagano previo. Claro. Y la Iglesia ha ido acomodando para que sus fieles pudieran seguir participando de estas actividades, y en ese contexto entró el carnaval, que tenía diversos tipos de celebración, y nosotros es verdad que tomamos casi todos y armamos un cóctel, ¿no? Lo primero que tenemos que entender del carnaval es que los últimos días de soltura, celebración, antes de ingresar en la Cuaresma, en 40, 46 días previos a la Pascua, con lo que estos 3 días de carnaval siempre se tomaron como una gran fiesta. Como una liberación, digamos. De bastante liberación, sí. Exactamente. Un festejo que ya en los tiempos paganos era de esa manera, pero que, por ejemplo, conocemos el de Venecia. Claro. En algunos lugares tenían la característica de usar las máscaras, justamente porque uno detrás de la máscara podía adoptar otra personalidad y ser un poco más liberal, ser un poco más, animarse a más cosas detrás de una máscara. También de los disfraces, y nosotros incorporamos algo muy particular, que es la forma de festejo que recibimos de las naciones africanas. Ah, mira vos, ¿no? Porque la lectura de que el carnaval subvierte jerarquías y nos permite ser otro que no somos, hay un estudioso de la Edad Media que es Mijael Bastín, que es muy interesante la lectura que hace, como claro, un momento en que todas las jerarquías del orden tradicional se rompen, los disfraces y las máscaras permiten ese ocultamiento. Exactamente, exactamente. Bueno, creo que Serrat era el que decía hoy el noble y el villano, claro, ¿no? Es decir, todos se juntaban en un festejo, y es verdad que el disfraz, que la máscara hacía que se perdieran las claro, jerarquías. Claro. O sea, el disfraz es importante en ese festejo. Exactamente, exacto. Y siempre con ese condimento de vamos a divertirnos en serio, claro, ¿no? Y no vamos a tener ningún tipo de prejuicio a la hora de divertirnos. Correr límites. Exactamente, y eso por supuesto que molestó siempre, y era un tema de cuidado. Mirá, nosotros en la época de los virreyes, sí, teníamos este tipo de celebraciones con un festejo de la raza negra, de la gente que fue sacada de raíz de África, ¿no? De forma violenta, pero que rápidamente se adaptaron a, por ejemplo, los carnavales nuestros, y le incorporaron el candombe. El candombe es elementos que se van sumando. Los disfraces venían de la Europa, tradición medieval o anterior europea, y el candombe es bien africano. Exactamente, bien africano, afroamericano luego, y de mucho peso para nuestra tierra, sí, sí, ¿no? Para nuestra tierra y para Paraguay, para Uruguay, es decir, para toda la región. Entonces ya teníamos sumado 2 temas. Los festejos, los bailes, el candombe, los tambores, y por otra parte las comparsas, porque cada nación africana quería tener su grupo y competir con el otro. ¿Eso sucedía en las calles de tierra de Buenos Aires? En las calles de Buenos Aires, sobre todo en el barrio de Montserrat. Y entonces teníamos ese tipo de festejos, y por el otro lado el de las máscaras y el de los disfraces. Conviviendo en la misma ciudad. En la misma ciudad. Y por ocurrir en una época de verano, nosotros le incorporamos los juegos de agua. Claro. Y los juegos de agua llegaban a ser a veces un poco violentos. No existían las bombitas de agua, pero sí los huevos, se vendían los huevos vacíos, para que se llenaran de agua, y había una guerra que era bastante impiadosa. Claro. Porque vos por ahí no querías participar, sí, sí, pero si durante esos 3 días, desde que sonaba el cañón a las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche, que volvía a sonar el cañón, era un vale todo, y si vos andabas por la calle vendiendo, un vendedor de pescado, de pan, o una dama yendo a misa, podías...
eras una víctima de la guerra de agua. Y el cañón lo hacía sonar la autoridad, es decir, estaba regulado por quien gobernaba la ciudad. Exactamente, en la fortaleza sonaba el cañón y uno entendía que ahí empezaba el festejo, y que al sonar a las 8 de la noche, ahí se terminaba todo hasta el día siguiente. ¿Y eran 3 días. ¿Y había cortes de calle y disfraces, las comparsas avanzando por las calles? No, al comienzo no había cortes de calle, pero después, a partir de 1936, empezó a buscarse la forma de que en solo un sector se diera toda esta actividad. Entonces se aplicó la Avenida de Mayo para los desfiles y la Costanera Sur para los juegos de agua. Logrando que, si yo no quería mojar a nadie ni que me mojaran, no iba por la Costanera Sur de esos 3 días y no participaba de ese tipo de festejos. Antes de eso, y te diría más en el siglo XIX, había invasión de casas para tirar agua. Entonces se convertía en una situación hasta en algunos casos violenta, y por supuesto esto del disfraz, de la máscara, hacía que algunos ladrones, algunos hombres algunos de estos dueños de lo ajeno se metieran amparados por el disfraz en cualquier lado y robaran, etc. Daniel, ¿en el siglo XIX fue un festejo, una celebración de las clases populares solamente o también de las clases altas? No, todos celebraban por igual, porque justamente se equilibraba. Y te diría que también damas y caballeros por igual. Era un festejo en donde uno justamente se podía hasta permitir cierto tipo de baile, como el fandango, que era bastante cuestionado por el nivel de sensualidad de aquel tiempo, que era ya tener algún tipo de contacto entre el hombre y la mujer, algo que estaba siempre mal visto en cualquier tipo de baile, y los de carnaval permitían eso. Pero, por ejemplo, fíjate que estaba absolutamente prohibido que un hombre se disfrazara de mujer o que una mujer se disfrazara de hombre. Decía, del otro sexo uno no puede disfrazarse, ni tampoco uno podía utilizar el disfraz de cura ni de militar. Qué interesante los disfraces prohibidos. Claro, y los disfraces prohibidos hablan de toda una época, ¿no? La idea del travestismo era un escándalo lógico, moral. Exactamente, ni siquiera en esos 3 días, que valía todo, se permitían ese tipo de licencias. O el poder, el del cura o de la iglesia y de lo militar. Y el militar, exactamente, ningún tipo de poder. Pero cuando vos decías, mirá, Dorrego, hablo de militares de la independencia que tal vez más conocemos por las calles, Soler, Dorrego, Viamonte, son personas que de chicos jugaban a los carnavales. El propio Alberdi escribía, decía, a partir de pasado mañana tenemos esos 3 días de libertad para hacer lo que se nos antoje. Buenísimo. ¿No? O sea que realmente lo esperaban con ansias porque sentían que estaban un poco más liberados de todos los prejuicios durante esos 3 días. ¿Los juegos de agua eran juegos de niños solamente o de adolescentes? No, te diría que más de mayores que de niños. Inclusive se recuerda a un presidente de la nación que salió en un carro medio tapado para que no advirtieran que era él, y llegó a la zona donde había una guerra de agua y empezó a tirar los huevos estos. Estaban prohibidos los huevos de avestruz porque era un poco más violento el golpe, pero los huevos de gallina llenos de agua, y este presidente era Domingo Faustino Sarmiento, que se puso a pelear con un grupo en guerra de agua con un grupo de vecinos que andaban por la calle. Había un alma de niño dentro de ese hombre tan serio. Y de tantos, porque Mansilla, eran muchos los que aprovechaban ese momento, e inclusive en general se aprovechaban los balcones de las casas para pelear con el de la casa de enfrente, o para el descuidado, el distraído que andaba por la calle. ¿Cuáles fueron a lo largo de los años, desde el siglo XIX al XX y a la actualidad, los trajes típicos? Uno ve en los carnavales de Venecia el arlequín. ¿Qué otros trajes hay? ¿Qué otros disfraces? Exactamente, y sin embargo, el arlequín era también uno de los disfraces que no se aceptaban. El payaso tampoco, es decir, que uno lo que podía imitar era un oficio, y eso era muy, muy clásico. Justamente las clases altas por ahí aprovechaban para ser por un par de días el vendedor de pescado. Las clases bajas se ponían en forma bastante graciosa alguna saco de levita y galera para parecer un poco más serios, y se imitaban unos a otros y se divertían entre ellos mismos. Es decir, se juntaban estos grupos y entonces cambiaban esos roles y se entretenían de esa manera. Y las damas en general lo único que hacían era modificar un poco el vestido y usar alguna máscara, pero no solían tener disfraces ya muy característicos. Sí, en el comienzo del siglo XX, ya las revistas, al salir revistas y haber mucha fotografía, entonces sí hizo mucho hincapié en el disfraz de los chicos,
porque las caras, por ejemplo, las caras y caretas, le hacían fotos a todos los chicos que pasaban por la redacción y salían publicados con sus disfraces y hasta había concursos de disfraces para chicos, entonces ya era mucho más la atención que le prestaban al disfraz del niño. Daniel, los porteños o muchos porteños, buena parte de los porteños se quejan mucho y con los corsos, los cortes de calle y muchos odian la murga. Algo declarado en las redes sociales. ¿Cómo entra la murga a jugar en el carnaval o en el corso argentino? Y bueno, justamente es parte del ADN del carnaval argentino y por supuesto del carnaval porteño por esta inserción de África en nuestras celebraciones. ¿No es influencia de Uruguay? ¿No viene vía Uruguay o llega directo? Te diría que viene de África y que la ha tomado todo el Toda litoral. La región, todo el litoral. Y que justamente es donde más arraigó y por eso es que nosotros tenemos las grandes celebraciones siempre cerca del Paraná, cerca del Uruguay, en donde se le da mayor prestancia a la combinación de esos disfraces, porque cada comparsa uno piensa en Gualeguaychú inmediatamente, ¿no? Y se saca el sombrero frente a las grandes ciudades comparseras, pero en cada pequeña ciudad del litoral hay un grupo de gente sentado en una casa preparando los vestidos, la ropa y practicando con los instrumentos en la calle de la vereda para poder salir el día a presentarse al resto. Así que es una de las grandes tradiciones que tenemos y que ya tiene, por supuesto, más de 2 siglos. ¿Cuándo entraron a jugar las bombitas? Bueno, a partir de que se instalaron el tirar huevos y agua, un poco también se nos fue la mano, se descontroló, porque ya no alcanzaba con lanzar un poco de agua a una persona, sino que eran guerras con baldes. Hablamos de 1836, la época de Rosas. Ya el juego con agua era exagerado y complicado, porque ya te digo, se utilizaban baldes, se corría a caballo y pasaba alguien y le tirabas un balde. Entonces hubo que tratar de volver a los huevos de gallina, y a partir de la industria que surgió en Estados Unidos, de las bombitas de agua, nosotros las tenemos a partir de alrededor de fines de la década del 40. Fines de la década del 40. ¿Y la espuma? Porque la espuma también es parte del corso, exactamente, ¿no? La espuma y la serpentina. Exactamente. La espuma también es un poquito anterior. Nosotros conocemos la espuma con el rociador, pero en realidad ya se jugaba con espuma antes. ¿Y qué era? Era porque en el juego de agua algunos hacían mezcla con detergentes y lanzaban agua con lo que quedaba una persona muy llena de espuma, que era entonces se convirtió en una, en un segundo paso a partir del agua, el juego con espuma, y también surgió en nuestro territorio el bombero loco, justamente porque el bombero sí es un lanzador de agua profesional, y entonces los bomberos de plástico para participar de estos juegos aparecieron también en nuestro país. ¿Cuándo empieza a ser cuestionado y criticado, por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires? ¿Y cuándo empieza a tener críticos sistemáticos, no? Las celebraciones empezaron a ser discutidas en 1770, pero en 1810, nosotros vimos, digamos, el 25 de mayo de 1810, comenzamos a ser una ciudad autónoma. El primer carnaval fue el de 1811, y ahí las autoridades de la patria, la Junta Grande en ese momento, pidió que no se celebre el juego de carnaval con las bombitas de agua o con los huevos de agua y con violencia, sino que tratemos de hacerlo en bailes adentro de las casas. Eso es lo que pidió. O sea que fíjate que ya en 1810 decíamos, no, por la calle no, mejor cada familia en su casa y celebrando, divirtiéndose, pero tratando de no generar algo que inevitablemente seguía, porque vos fíjate que lo prohibieron, pero las prohibiciones de carnaval desde 1810 hasta 1936, y han sido cada 2 o 3 años había algún tipo de prohibición, de reglamentación distinta. De regulación, de intentar manejarlo. De intentar manejar algo muy difícil, porque es el momento en esos 3 días de excesiva libertad. Claro. Comparado con el carnaval uruguayo, que tiene todos estos rituales de la llamada, etcétera, etcétera, es mucho más, está más parametrizado de alguna manera, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que Uruguay mantuvo mucho de su idiosincrasia en el tipo de celebración. Nosotros, al tener un territorio más amplio, también hemos incorporado parte de los festejos quechuas. En algunos lados tenemos las quemas de muñecos, hemos incorporado el huevo de Pascua también, una costumbre que nos llegó
por supuesto ya en el finales del siglo XIX, ¿no? Pero Uruguay en sí, y te diría que parte del sur de Brasil, ha mantenido la costumbre sin muchas variaciones. ¿Cómo te imaginas que puede evolucionar el carnaval, al menos en la ciudad de Buenos Aires, o pensás que va a tender a licuarse esa tradición tan larga? Bueno, hay mucho entusiasmo de las murgas cuando uno los ve ensayar en los barrios. Ese entusiasmo creo que no se va a apagar. Y bueno, en algunas ciudades del mundo existen los corsódromos, existe una forma de celebrarlo con mayor organización. De hecho, nosotros tuvimos durante muchos años los carnavales de la Avenida de Mayo, que también era un paseo casi turístico para los habitantes de Buenos Aires y del resto del país, ir a participar del desfile de las carrozas, de las ver a las reinas, digamos, participar de celebraciones, en esos casos no con agua, pero sí con espuma. ¿Pero era una participación realmente masiva? Sí, absolutamente. ¿O un poco lánguida como se ve ahora? No, era masiva y se preparaba la Avenida de Mayo para ese festejo. Justamente es una avenida no muy larga, eso son pocas cuadras, pero que se preparaba específicamente con arcos, con palcos en el centro de la Avenida de Mayo para que la gente se pudiera parar allí. Y en general las que pasaban en los autos en esa época eran hablo de 1916, 1920, eran las chicas iban en auto y entonces era una guerra de chicas en autos contra los caballeros que a veces se tiraban con agua, pero también se tiraban flores, lo que significaba una especie de flirteo, ¿no? Una especie de flirteo, exactamente, que por ahí después daba algún tipo de resultado positivo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Balmaceda, por estas postales del carnaval y los corsos en Argentina. Dale, larga gracias, historia. Adiós. Gracias. Nos vamos ahora a un corte del Más Info segunda edición y enseguida volvemos con mucho más. El tema del juez que está siendo cuestionadísimo por ser acusado de recibir coimas.